Bien, chicos, bienvenidos a la clase de hoy. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la independencia de las 13 colonias. Y para ello, pues primero veamos un poco los antecedentes. A ver, se llaman colonias porque son poblaciones que han tenido que emigrar, mayormente de Inglaterra, por temas religiosos, y van a asentarse, como les menciono aquí, en esta franja que está pues en la zona oriental, ¿no? En la cual pues baña sus costas el Océano Atlántico. Eran 13 O lugares. sea, el título es La independencia de las 13 colonias, ¿cierto? Así es, ajá, muy bien, así es, sí. Ahora, con el paso del tiempo, chicos, va a haber pues un gran importante desarrollo económico y social, sobre todo durante el siglo XVIII, pero dependiendo obviamente de la zona. Por ejemplo, en la parte norte, por ejemplo, lugares como Boston, Nueva York y Filadelfia van a desarrollar una importante industria, ¿correcto? Es decir, van a ser pueblos con cierta prosperidad económica gracias a su intercambio comercial, al surgimiento de fábricas en la cual van a producir. Profesor, ¿eso de Sí, ahí lo copiamos? sí, por favor, ahí pones ahí, ¿no? Zona norte, zona centro y zona sur puedes poner ahí, ¿no? ¿Ya? Ahora, en la zona sur, como por ejemplo Georgia, um, y bueno, ahí creo que también toda esta zona que tú puedes saber, apreciar aquí, por ejemplo, um, mayormente ahí se desarrollaba pues una economía basada en el latifundio. Estamos hablando pues una economía tipo feudal, ¿no? Y que mayormente pues se trabajaba en el campo, ¿no? En el cultivo de algodón, caña de azúcar, entre otros. Y para ello pues los latifundistas utilizaban a sus esclavos, ¿ya? A sus esclavos. Con el paso del tiempo estos dos se van a enfrentar, ¿no? En la famosa guerra civil, ya en su momento hablaremos de ello, ¿no? En el centro, como Virginia, Carolina del Norte, Manhattan, entre otros, van a desarrollar una economía mixta, es decir, agropecuaria e industrial. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, profesor, entonces quiere decir que las 13 colonias, especialmente en el norte y en el centro, van a tener pues, un importante desarrollo económico. Así es. El problema está de que estas colonias dependían bastante del Imperio Británico, y el cual pues les impedía que ese desarrollo económico crezca cada vez más. Y bueno, pues simplemente los colonos toman una decisión, ¿no? Si el Imperio Británico pone trabas a mi desarrollo comercial, pues simplemente lo que voy a hacer es separarme de ella, ¿no? Y eso es realmente lo que va a ocurrir. Entonces, la verdadera razón por el cual estalla la revolución de estas 13 colonias es justamente porque Inglaterra impedía que se desarrolle económicamente estas colonias, especialmente el norte y el centro, y que además obviamente les impedía pues tomar el liderazgo, ¿no? En las decisiones políticas. Eso lo vamos a ver acá, entonces en la siguiente diapositiva. Ahí está, ¿no? Causas entonces, profesor. Bueno, claramente pues Inglaterra era muy proteccionista con sus colonias, no los dejaba desarrollarse económicamente. Había pues un monopolio comercial, ¿no? Donde Inglaterra impedía que las colonias puedan comercializar con otros países. El intercambio comercial solamente era pues entre las colonias e Inglaterra. Entonces va a haber un movimiento pues separatista importante en muchos colonos, donde consideran pues que la mejor manera para poder acrecentar más su economía era pues desligarse políticamente de Inglaterra. Para ello van a haber una serie de pretextos que van a justificar de cierta manera esa separación política entre Inglaterra y sus colonias. Por ejemplo, el pago de los impuestos que constantemente los británicos hacían a sus colonias. Por ejemplo, el impuesto al azúcar, el famoso Sugar Act,
el impuesto al papel, al periódico, al plomo, al timbre o estampilla. O sea, para todo era impuesto, ¿no? Y eso de una manera pues cansa, desmotiva a la población y ese enojo va a ser aprovechado por los dirigentes colonos para arremeter contra el imperio británico. Ahora muchos dirán, profesor, ¿y por qué tantos impuestos Gran Bretaña imponía a sus colonias? Porque tenía que hacer enormes gastos militares, porque paraba en guerra pues con otros países. Intentaba pues también controlar otros territorios, especialmente en Oriente, ¿no? Necesitaban en este caso eh, más recursos, mucho más recursos. Y bueno, los colonos pues no van a aceptar estos impuestos que han sido pues de manera arbitraria, en la cual pues la población tenga que pagarlas. Ahora, lo interesante es que muchos de estos impuestos que Inglaterra va a imponer al final van a ser derogados, ¿eh? O sea, no vayas a pensar pues que todos esos impuestos han sido constantes, no. Se puso un impuesto al azúcar, los colonos protestan, entonces con el tiempo se deroga. Se propuso un impuesto al papel, se deroga, se deroga. Es más, habían importantes personajes que intentaron llegar a una conciliación con los británicos, pero al final esto no se dio, como el propio Benjamin Franklin, por ejemplo, ¿no? Que constantemente viajó a Londres para poder obviamente ser el portavoz, ¿no?, de los colonos frente a la corona británica, ¿no? Entonces, muchos de estos impuestos, al final, repito, fueron derogados por parte del Imperio Británico. Muy bien. Se puede continuar, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien. No, profesor, un ratito. Dime, Richard. Una pregunta ahí. Ni en todavía existe colonias de la tela en la actualidad o no? Claro que sí, ¿no? Todavía. Ahora, hace poco acaba de. Este año se ha independizado una isla que está justamente, me parece, acá en el Caribe, y que el Imperio Británico, pues ahora ha tomado la decisión, pues, de separarse de ella, ¿no? Claro, pero también tiene otras también ahí, ¿no? Y si no tiene colonias, también tiene protectorados, por ejemplo. Claro, hay todavía, ¿no? En ese aspecto, colonias todavía que pertenecen a Gran Bretaña. Ahora, Estados Unidos, por ejemplo, también tiene no tiene colonias, pero tiene protectorados, ¿no? Como el caso de, por ejemplo, de Puerto Rico, ¿no? Puerto Rico ya es un protectorado y posiblemente llega a ser la categoría de un estado, ¿no?, que va a ser parte de los Estados Unidos, me imagino, ¿no? Bien. ¿Alguna otra pregunta, Richard, creo que quieres hacer? ¿Y qué pasaría si la colonia, ni qué pasaría si la colonia se independencia del país y el país le tela la que la colonia, la colonia? Bueno, cuando se independiza, obviamente va a asumir pues sus propias funciones, es decir, va a haber un gobierno autónomo donde la población va a elegir sus autoridades dependiendo del tipo de gobierno que quieran elegir, puede ser una monarquía, puede ser obviamente una democracia, en fin. Pero hay que recordar pues que a pesar de pues que exista pues una independencia política, la influencia económica es tremenda, ¿no? Hay muchos países que se han independizado hace cientos de años, como el caso del Perú, por ejemplo, pero existe obviamente una dependencia económica, ¿no? Principalmente después del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, etcétera. Pero claro, una vez que se independizan, van a, pues, lo primero es elegir pues el tipo de gobierno que van a tomar o que van a crear, y en base a eso, pues, si va a haber una participación por parte de su población o no, claro. Es todo un proceso, ¿no? Etapas que hay que seguir para que se pueda obviamente lograr la independencia. Ujú. Bien, vamos a continuar. Vamos a ver acá. Ahora sí, ¿no? Sí se puede cambiar, ¿no? Sí, profesor. Profesor, una Perfecto. pregunta Sí, claro. para ¿cuál sería el título? ¿No? Para poner el título del cuadro, ¿cuál sería? El título es La independencia de las 13 colonias. Ujú. ¿Está? ¿Sí? Muy bien. A ver, ahora,
El acontecimiento que va a detonar el estallido de este conflicto entre Gran Bretaña y sus colonias va a ser el famoso motín de Boston, que se va a dar pues en 1773. Ahora, esto en realidad pues ha sido algo provocado. ¿Qué pasa? Resulta que había un cargamento importante de té traído obviamente del oriente. Profesor, Motín de Boston lo ponemos como subtítulo, ¿cierto? Subtítulo, así es, motín de Boston, así es. Así como causas, antecedentes, motín de Boston. Ajá. Muy bien, porque esto es fundamental, ¿ah? Eh, el, 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 la guerra de independencia empieza con este acontecimiento, ¿no? Ustedes saben que Boston es un puerto muy importante. Entonces, ¿qué hacen los colonos? Los colonos se disfrazan de indígenas, ¿no? Y deciden, obviamente, botar todo este cargamento de té de una embarcación británica al mar. Eso, obviamente, provocó una reacción por parte del Imperio Británico, porque eso lo tomó como una afrenta, ¿no? Recuerden que para los ingleses, pues el té es vital, ¿no? Ellos lo consideran bastante, ¿no? Ellos tienen la hora del té, ¿no? Su lonche, por ejemplo, importantísimo, ¿no? Y era un té, pues, encima que lo traían, pues, del oriente, ¿no? Posiblemente de la India. Entonces, inmediatamente, pues, los británicos reaccionan ante esa situación, ante esa provocación, porque eso es lo que fue, ¿ya? Muy bien. Entonces, ¿qué va a pasar, profesor, después de este motín de Boston? Empieza, pues, obviamente, los acontecimientos que te acabo de mencionar, ¿no? Al año siguiente de este incidente, se forma el primer congreso que se va a realizar en Filadelfia. Y ahí van a asistir pues, los más importantes nobles o hombres poderosos comerciantes, como John y Samuel Adams, George Washington, John Hay, entre otros. Profesor, ¿y qué se va a tratar acá en este primer congreso? Bueno, en este congreso lo que van a hacer es dos cosas, dos medidas. La primera es que van a tratar de boicotear cualquier tipo de producto británico. Por ejemplo, no comprarles a ellos. Ese es un tipo, una forma, ¿no? de manifestarse en contra. No pagar impuestos, por ejemplo. Entonces, con esas medidas, el Imperio Británico manda tropas y empieza, pues, obviamente, a atacar a los colonos. Para ello, pues, los colonos claramente se habían, bueno, no se han preparado como debiese, pero tuvieron, pues, formarse un ejército claro, sin previa preparación y lograron, pues, obviamente, iniciar un ataque justamente con el ejército británico, ¿no? Y realmente, de manera sorprendente, los colonos vencen a los ingleses, ¿no? En la batalla de Lexington, en Massachusetts, en el año de 1775. O sea, algo no esperado, porque de hecho, pues, el ejército británico era el mejor del mundo y los colonos, llamados patriotas, no estaban, pues, completamente preparados, pero sí habían recibido, pues, apoyo financiero, logístico, armamento, incluso tropas de otros países que mayormente, pues, eran enemigos de Inglaterra, como es el caso de Francia y España, por ejemplo. ¿De acuerdo? Francia y España, pues, colaboraron con los colonos. ¿De acuerdo? Muy bien. Y también algunas tribus indígenas, ¿no? Como los mohicanos, por ejemplo. Pero ahí está, ¿no? Ahí está una primera batalla, pues una derrota que los ingleses jamás esperaron. Muy bien. Ahí, por ejemplo, solamente puedes colocar, ¿no? Primer Congreso de Filadelfia. ¿Qué es lo que se buscó en este primer Congreso? Bueno, en este caso, pues, se decidió, pues, perjudicar económicamente a los ingleses, ¿no? No pagando impuestos, boicoteando sus productos. Ahí está. Y la primera batalla obviamente, que se rezó fue un triunfo de los patriotas o los colonos en la batalla de Lexington. Ahí está, simplemente, ¿no? Ahí eso más lo puedes colocar, ¿no? ¿Listo?
¿Sí? Muy bien. Luego de este acontecimiento, creo que vamos a ver más adelante. Vamos aquí. Bueno, se produce pues acá una segunda reunión, ¿no? Luego pues de la batalla de Lexington, los colonos nuevamente se reúnen, ¿no? En un segundo congreso. Y ahí pues más envalentonados, ahí participan pues otros actores importantes en la política norteamericana. Está pues los hermanos Adams, George Washington, Thomas Jefferson, vamos a hablar de Thomas Jefferson, está Benjamin Franklin, y bueno, ahí pues en ese segundo congreso deciden pues nombrar a George Washington como general en jefe del ejército norteamericano. Ahora, lo interesante es que George Washington, por ejemplo, era un esclavista. Él era un hacendado de Virginia, pero que rápidamente pues entendió de que la mejor manera para que el nuevo estado que estaba formándose tenga un crecimiento mayor era pues la industria. Era un hombre convencido en eso. Y bueno, tras esta reunión y haber nombrado a ser nombrado George Washington como general en jefe del ejército patriota, pues va a liderar pues una serie de luchas que vamos a verlo más adelante, ¿no? Ahora, George Washington pues no era un militar, como te mencioné, ¿no? Tenía para ello pues otros personajes que van a apoyarlo en esta nueva actividad, ¿no?, que va a realizar. Como te mencioné, ellos recibieron mucho apoyo de otros países, ¿no?, ya sea en dinero o en tropas, ¿no?, que eran enemigos básicamente de los ingleses, como Francia y España. Y en un tercer congreso, al año siguiente, es decir, en 1776, específicamente el 4 de julio, se da la Declaración de la Independencia, y que fue redactada por Thomas Jefferson, que justamente te mencioné, junto con Benjamin Franklin y en este caso John Adams. Ahora, en ese documento, en esa declaración, habla pues del hombre, del ciudadano, en busca de la felicidad y todo ello, pero en ningún momento habla acerca pues también de los otros pobladores, sobre todo los que van a ayudar de manera indirecta o directamente a los colonos. Me refiero pues a los indígenas. Los indígenas no van a ser considerados en ese documento de la Declaración de Independencia. No van a ser considerados pues ciudadanos norteamericanos. ¿De acuerdo? Eso también hay que tomar en cuenta. Entonces, a partir de ahí, pues, Estados Unidos pues celebra su independencia, o sea, 4 de julio. Cada país, de acuerdo al acontecimiento, celebra su independencia, ¿no? Por ejemplo, Estados Unidos celebra su independencia cuando se redacta o se da esa declaración. México, Chile, por ejemplo, celebran su independencia con las batallas que se dieron, ¿no? En el caso de Chile, por ejemplo, con la batalla de Maipú, ahí ellos celebran su independencia. En el caso de Perú es muy parecido a los de Estados Unidos, ¿no? Con la declaración de la independencia, ¿no? Ahora, pero hay un dato interesante, ¿no? La declaración de independencia en el Perú se dieron en muchas oportunidades. La pregunta es ¿por qué se eligió 28 de julio? Ahí está. Yo tengo la respuesta, pero a mí me gustaría que de repente tú también por ahí de repente tengas alguna idea, pero a ver, de repente eso lo debatimos en clase, ¿no? Sobre todo cuando nos toca hablar de ese tema. ¿Por qué se eligió 28 de julio? Si en anteriores años el Perú pues constantemente había una declaración de independencia, ¿no? Desde Paita, Huaura, etc. Incluso desde 1819, ¿ah? Pero ¿por qué 28 de julio de 1821? ¿O por qué no se celebró pues la independencia del Perú con la batalla de Cucho, por ejemplo? Porque algunos países celebran su independencia justamente con la batalla que ganaron y desterraron finalmente a sus enemigos, como es el caso de los españoles, ¿no? Pero bueno, eso lo vamos a debatir de repente ya cuando entremos en ese tema. Muy bien. Entonces, el 4 de julio de 1776, en el tercer congreso realizado en Filadelfia, se da la Declaración
de la independencia de las 13 colonias. Muy bien. Vamos a continuar, ¿ya? Acá pues se produce un enfrentamiento muy importante, ¿no? La batalla de Saratoga. Washington logra pues triunfar frente a los británicos, gracias pues el apoyo que ha recibido por parte de los franceses, dirigidas por el marqués Lafayette, que luego también tenía una participación muy importante, ¿no? Durante la Revolución Francesa. Aquí también, por ejemplo, va a haber un latinoamericano que va a apoyar la independencia de Estados Unidos, que en este caso pues es el gran precursor Francisco de Miranda, que va a tener también un papel importante en la independencia de América Latina. Ahí está, ¿no? Entonces, los colonos vencen, ¿no?, con el apoyo de Francia a los británicos en la batalla de Saratoga. Y en 1781, chicos, en 1781, ¿está? 1781, Washington, una vez más con el apoyo de los franceses, ¿no?, logran pues triunfar en la batalla de Yorktown. Esto fue fundamental porque esta va a ser la última batalla que se va a realizar en la cual el Imperio Británico ya no va a intentar nuevamente a continuar su lucha para aplastar la rebelión porque no lo va a conseguir. Y lamentablemente para los británicos, en 1783, justamente en París, los británicos reconocen la independencia de las 13 colonias, justamente en el Palacio de Versalles. A partir de ahí, jóvenes, se empieza pues a formar lo que se conoce como los Estados Unidos, ¿no?, que es una serie de un conjunto de estados que van a estar confederados. Entonces, luego pues de la guerra con Gran Bretaña, chicos, la nueva nación, ¿ya?, la cual pues conocemos como los Estados Unidos, van a redactar una constitución en 1787, 4 años después de que Inglaterra reconociese su independencia. Y en este documento se establece pues un sistema federal, ¿ya? Estados Unidos es un sistema federal, ¿ya? No se deben olvidar de eso. En la cual pues hay un gobierno en el cual pues cada estado conserva de cierta manera su autonomía, sobre todo en temas de asuntos locales. Pero que van a haber 3 instituciones de alcance nacional que justamente van a unir a este sistema federal, ¿no?, que es el Congreso, el Gobierno Federal y la Corte Suprema de Justicia. Estos 3 instituciones son más fundamentales que van a permitir integrar a este sistema federal. Por ejemplo, ¿cuál es la labor del Congreso? Que justamente pues su centro principal está en el Capitolio, ¿no? El Congreso pues es un órgano representativo, ¿no?, formado pues... ¿Eso se copia? Esta parte que está acá en batalla de Saratoga, sí. Por ejemplo, les mencioné pues que el Congreso, como les mencioné, es un órgano representativo formado por 2 asambleas, ¿no? Estas asambleas están integradas por la Cámara de Representantes y el Senado, ¿de acuerdo? Y que claramente son los que se encargan de elaborar las leyes, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la función, profesor, del gobierno federal? Bueno, va a estar dirigido por el presidente de la República, que en este caso es cada 4 años, pero con una elección en caso de prolongación de un mandato adicional, ¿no? Pero de ahí queda, ¿no? Máximo puede durar 8 años, ¿no?, en 2 periodos, obviamente. Y bueno, pues está en este caso la Corte Suprema, ¿ya?, la Corte Suprema de Justicia, que de hecho pues está encargada de velar pues el mandato, perdón, del cumplimiento, ¿no?, de las leyes, ¿no?, que había sido promulgada por el Congreso, ¿correcto? Ahora, hay también una institución muy importante
por ejemplo, se reconoció pues una serie de derechos a los ciudadanos, ¿no? Por ejemplo, el derecho al sufragio, ¿no? A la igualdad ante la ley, la propiedad y la libertad, ¿no? De expresión, pero repito, todos estos derechos obviamente eran para los ciudadanos en sí, que se consideraban pues norteamericanos o estadounidenses, pero no habla nada, pues, básicamente de los aborígenes, los indígenas, que también contribuyeron a la independencia de 13 colonias, ¿no? Por si acaso. El sistema de votación de Estados Unidos es distinto al nuestro, ¿no? Aquí nuestro sufragio es directo, universal, allá no, allá las personas, para empezar, votan a sus representantes, a sus delegados, y recién estos delegados pues votan a sus autoridades, ¿no? Es indirecto. Y de acuerdo al Estado, uno puede obtener pues mayores beneficios, ¿no? No necesariamente pues que un Estado tenga mayor votación, eso te asegura el triunfo, no necesariamente. Por ejemplo, en las elecciones anteriores, por ejemplo, no hablo de estas, porque estas fueron muy complicadas, incluso con aducción de fraude, cosa que hay cuestionamientos de ello entre Biden y Trump, pero cuando hubo estas elecciones entre Hillary Clinton y Donald Trump, hubo lugares donde Hillary sacó pues más votos, ¿no? Pero sin embargo Donald Trump ganó en lugares estratégicos y eso es lo que dio el triunfo al final. Es algo complicado ahí el sistema de votación en Estados Unidos. Y a partir de ahí, pues, Estados Unidos empieza pues, a tener un crecimiento tremendo en todo en la parte oeste, acabando pues con, o apropiándose los territorios de muchos nativos, indígenas, en la cual van a hacer una campaña de exterminio contra ellos, van a adquirir nuevos territorios comprándole tierras a los españoles, a los franceses, y aquellos que no quieran vender sus tierras, simplemente Estados Unidos las invadía, las tomaba, como es el caso de México, por ejemplo. México se le arrebató prácticamente gran parte de su territorio. Sí, Richard, dime. Una pregunta, ¿por qué Rusia pidió su terreno a Estados Unidos? A Bueno, Alaska, me refiero. claro. Bueno, Rusia pasaba pues por una crisis tremenda. Hay que recordar pues que Rusia fue un gran imperio, pero tenía un desarrollo industrial precario, mayormente se basaba en el latifundio. Entonces, simplemente una de las razones por la cual Rusia, y aparte que tenía pues campañas militares, eso le proporcionaba enormes gastos, pues decide pues vender el territorio de Alaska a los Estados Unidos, ¿no? No recuerdo exactamente cuánto es el monto, pero de hecho era más de 50 millones de dólares para la época, era un montón de dinero. Y, pero también, pues, ¿no? Así como también compraba territorios, también se los expropiaba, ¿no? Toda la zona pues, de California, Texas, Nuevo México. Ah, lo de Texas es interesante, ¿ah? Porque eh, Texas buscaba su independencia, o sea, un gobierno autónomo, ¿no? Que se independice de México. Estados Unidos fomenta esa independencia y una vez que los tejanos se independizaron de México, los norteamericanos luego anexan a Texas como parte, ¿no? De su territorio. Algo similar a lo que ocurrió con Panamá, ¿no? Panamá pertenecía a Colombia, ¿no? Como Estados Unidos tenía pretensiones pues, de ocupar ese territorio porque económicamente le era importante, porque de ahí pues quería ser el canal de Panamá que iba a permitirle pues, generar mucha riqueza, entonces incentiva a que Panamá se independice de Colombia y una vez que Panamá obviamente se independizó y se liberó, claro, Estados Unidos no lo anexó porque no es parte de su territorio, pero sí lo convirtió pues en una especie de protectorado, ¿no? Que Panamá pues iba estaba bajo su control por siglos, ¿no? Hasta hace poco, hasta 1989, recién pues el canal de Panamá se le entregó pues a sus propietarios, en este caso a los panameños o al gobierno de Panamá. Eh, pero eso es parte, ¿no? De la política norteamericana, ¿no? Sí, Mi dime, Richard, profesor, dime. en interpretar se puede comprar un país porque en el 2018 Estados Unidos quiso comprar Groenlandia, un país que ella comprar Estados Unidos. ¿Y se puede comprar un país entero o no se puede comprar un país?
Correcto. A ver, en el siglo XIX era mucho más factible adquirir grandes territorios, ya sea por compra o por voto popular, porque eso también puede haber concesiones. Por ejemplo, acá también a través de una serie de consultas populares ha habido territorios que han pasado a un país a otro, ¿no? A través de la libre determinación de los pueblos. Eh, También se podía pues conseguir territorios mediante la vía militar, ¿correcto? Pero es más difícil, digamos, comprar todo un país, no tanto por el tema de dinero, sino porque posiblemente existan otros intereses de otros países en que eso no se dé, ¿no? Groenlandia es un territorio, pues, que sin duda tiene gran riqueza. Y si algún país, pues, poderoso quiere tomar, otros van a negarse porque eso como que desequilibra un poco la hegemonía geopolítica que hay, ¿no? El equilibrio geopolítico, ¿no? Lo mismo pasaría, pues, con la Antártida, ¿no? La Antártida hay muchos recursos. Pero si hay un país que quiere obviamente tomar el control, pues los otros no van a desear pues, tampoco porque eso permitiría pues un desequilibrio, ¿no? En en la geopolítica internacional. Sí, Richard, dime. No todo, no, no. Claro. Ahora, a partir del siglo XX para adelante, chicos, si uno quiere tomar ventaja eh, económicamente, ya no es, o sea, estamos hablando en un momento en que ya no es necesario pues ocupar territorios. No es necesario ocupar territorios para poder sacar una ventaja económica. Basta insertarme en su economía, ¿no? Volverlos dependientes, tener gobiernos, por así decirlo, fáciles de controlar, colocando ahí reglas, normas que hagan pues que a las grandes transnacionales se les sea muy beneficiosa, ¿no? Ya no es, digamos, el tema de invasión como antes, ¿no? Ahora las invasiones modernas se dan a través de la penetración económica de esos países, totalmente, por supuesto. Y es otra forma, ¿no? De tomar el control, ¿no? A través de sus economías. Muy bien. Vamos a ver acá. Bien, ahí, por ejemplo, vemos algunas batallas, ¿no? Donde también los franceses también colaboraron con los colonos. Realmente, pues Francia fue importante, ¿no? En la independencia de las 13 colonias, ¿no? Incluso cuando Estados Unidos cumplió 100 años de independencia, los franceses pues le regalan un monumento, ¿no? A la libertad, ¿no? En este caso pues hablamos de la torre, no, perdón, de la Estatua de la Libertad, ¿no? Que está en Nueva York, ¿no? Es un regalo por los 100 años de la independencia de los Estados Unidos por parte de Francia, ¿no? Por ejemplo. En fin, ha habido pues hasta un vínculo, ¿no? Por ahí, ¿no? Entre Francia y Estados Unidos en su momento. Ahora creo que ya no es mucho, ¿no? Pero bueno, ahí está, ¿no? Ahí vemos también pues cómo poco a poco Estados Unidos empieza pues a ir controlando más territorios, ¿no? Por ejemplo, te voy a mostrar. Estos territorios que vamos a ver acá, que estaban acá al norte, le pertenecían pues a Dinamarca, Francia y se lo compró. E incluso en tiempos de Napoleón Bonaparte también Estados Unidos empezó a seguir comprándole, ¿no? Y bueno, Napoleón pues necesitaba recursos y lo vende, pues, ¿no? Ahí está, ¿no? Empezaron a expandirse mayormente hacia el oeste, ¿no? Ocupando territorios de muchos nativos, exterminándolos. Y toda esta zona que voy a dibujar acá, todo esto era México, chicos. Todo esto era en México. Todo este territorio era México. Y Estados Unidos se lo arrebata. Esta zona es lo que llamamos Texas o Texas, ¿no? En la cual pues Estados Unidos promueve su independencia y una vez que se independizaron, ocupa, ¿no? Texas, ¿no? Se convierte pues en un estado. Tradicionalmente pues en la bandera norteamericana vemos ahí estrellitas, ¿no? Cada estrella representa un estado, ¿no? Oficialmente son 50 estados, ¿no? Pero recuerden que también tiene un protectorado que es en este caso Puerto Rico, ¿no? Puerto Rico sería pues el 51 estado, ¿no? El 51º estado.
Perfecto. ¿Alguna pregunta de repente, chicos? ¿Alguna inquietud? ¿Todo Y claro? una pregunta, profesor. Claro. Y existieron países que desaparecieron sin dejar rastro, aunque existen países que se desaparecieron, ¿no? Bueno, lo que pasa es que en épocas antiguas este concepto de país no era muy claro, ¿no? A lo mucho pues eran estados, territorios, por supuesto. Han habido territorios que han logrado tener cierto preponderancia en su momento, pero luego desaparecieron porque fueron absorbidas por estados modernos, claro, ¿no? Han ido desapareciendo, por supuesto, ¿no? Claro que sí, ¿no? Por ejemplo, en Europa, ¿no? Había pues principados, ducados y simplemente fueron anexados, ¿no? Entonces, más que países, diríamos territorios que tenían un determinado nombre, pero que luego desaparecieron, que fueron anexados por naciones modernas, por estados modernos, ¿no? Porque el término país en realidad pues es más bien más nuevo, ¿no? Este término de Estado-nación, todo ello, ¿no? Claro. Ahí, por ejemplo, no están escribiendo en el chat, ¿no? Por ejemplo, el tema, ¿no? Nación Navaja, dice, claro. Claro, pero hablamos pues de territorios eh, que luego pues fueron, repito, absorbidos por países ya netamente ya consolidados, ¿no? Claro. Antes pues más que países se llamaban pues naciones, estados, imperios. Luego en la época medieval hablamos de ducados, principados, etcétera. Y algunos han prevalecido, ¿no? Por ejemplo, dentro de Francia hay un territorio que es autónomo, el Principado de Mónaco ha prevalecido, ¿no? Pero hay otros que obviamente simplemente han sido absorbidos totalmente, ¿no? Claro. Y profesor, y existieron países que se juntaron uno mismo, ¿no? Porque como por ejemplo Colombia, Venezuela, y Ecuador solo era un país, son también una vez Perú y Bolivia fueron un país. ¿Existe algunos países que se juntan o no? Ya Un solo país. en el tiempo de la República se formaron una confederación, y una confederación son países que tienen autonomía. En la época colonial no existía Bolivia, ¿no? Todo era el virreinato del Perú, pero no era un país porque, repito, ¿no? En esa época no hablamos de países, sino hablamos de colonias o virreinatos. Y claro, el virreinato del Perú estaba conformado mayormente en esta zona, lo que era el Bajo Perú, lo que es ahora Perú como tal, y el Alto Perú, que es Bolivia, ¿no? Pero ambos en su momento, cuando estaban unidos, no era un país, sino era una colonia, ¿no? El virreinato del Perú. Luego, cuando cada uno empezó a formar su independencia, hubo un momento que se unieron, pero como confederación y bajo un punto de vista económico, ¿no? Pero era una confederación, ¿no? La Confederación Peruana Boliviana, ¿no? Que se dio entre 1836 y 1839. Claro, pasa ese lado, ¿no? Pero también hubo estados que se unificaron, ¿no? Que lo vamos a ver más adelante el próximo año, ¿no? Por ejemplo, Alemania, que se unifica, Italia, que se unifica, etcétera, ¿no? Bien. Vamos a responder más preguntas, pero luego de su break. Chicos, disfruten su break y nos reencontramos a la 1:05, ¿no? Que eso es lo que corresponde. Ya, chicos, nos vemos más tarde. Ya. Listo.